Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Sofía Saiz y en este episodio tendremos un invitado especial que nos hablará sobre diferentes temas bastante interesantes acerca de la regulación de medios en el país, la conectividad en el mismo, ley TIC y demás. Es por esto que nuestro invitado es Mario Hernández, docente universitario, experto en tecnologías inmersivas, ingeniero de sonido y producción cinematográfica. Bienvenido a mi podcast, Mario. Hola Ana Sofía, pues primero gracias por invitarme a tu podcast. Yo soy Mario Hernández, soy docente universitario enfocado en toda la mediación tecnológica. Bueno, Mario, para empezar es importante mencionar que cuando hablamos de políticas de medios en el territorio colombiano es necesario adoptar medidas en políticas públicas y apostarle pues a la democratización de plataformas como las OTT, que son aquellas que brindan servicios de transmisión libre. Teniendo en cuenta esto, ¿qué cree usted que ocurre con las over the top y quién las regula? Es una pregunta compleja al entender las OTT o las over the top, que son los servicios audiovisuales, mensajerías, móviles, de radio, etcétera, o la misma telefonía fija. Y en el caso de Colombia, pues es el CRC, exactamente lo que nosotros conocemos como la Comisión de Regulaciones de Comunicaciones. Desde el año 2018-2017, si no estoy mal, ellos vienen haciendo como una radiografía, pero esta radiografía netamente es para identificar hábitos de consumo, que hay unos estudios bastante buenos, están exactamente en su página. Y junto con el Ministerio de las TIC, pues han dado una serie de recomendaciones, alguna serie de regulaciones en cuanto a este tema. Entonces son exactamente esos dos quienes están manejando este tema. La ley TIC 1978 del año 2019 incluyó el debate sobre la ley de convergencia de medios. ¿Usted qué opina? Bueno, sobre la ley TIC, yo considero lo siguiente: la 1978-2019 prácticamente siento que es un poco una regulación exactamente sobre las OTT, de cómo deben llegar a cada uno de los habitantes de Colombia, y cómo también pues deben sus plataformas tecnológicas, no sé, te coloco un ejemplo como la radio, como la televisión, como puede ser Señal Colombia o RTVC Play, como para colocar un ejemplo más conciso, pues cómo va a ser la promoción de sus contenidos, a quién le debe llegar, exactamente cómo va a ser los espectros de radio en ciertas comunidades, cómo se debe regular. La Comisión de Regulación de Comunicación, que estuvimos hablando en la pregunta anterior, pues cuál es su función, exactamente cómo debe ser la regulación en las tres etapas, no solo promover, analizar y también hacer un seguimiento, y sobre todo pues el derecho a la comunicación, a la información, a la educación y a los servicios básicos de TICs que cada colombiano debe tener a partir pues de los artículos 16 al 67 de la Constitución colombiana. Y sobre la convergencia de los medios, considero que no lo dice textualmente, simplemente agrupa una serie de lo que nosotros llamamos esa ecología de los medios. En este caso pues podrían ser públicos y privados, pero no hace mucha claridad sobre ese tema. Según cifras del DANE en el año 2018, solo el 38% de los colombianos tienen conectividad. ¿Qué significa esto para usted? Bueno, este es un dato del 38%, no sorprende, es un dato también preocupante. Un poco a partir, sabemos que el Ministerio de las TIC es un ministerio realmente nuevo a comparación de otros, en el cual pues los entes gubernamentales han tratado de conectar a las diferentes regiones de Colombia, que no es fácil por nuestra propia geografía, por nuestras montañas, porque muchas de las poblaciones también no tienen o no cuentan con un servicio de electricidad que hace imposible también la conexión. El costo de algunos equipos, a pesar de que en Sudamérica los costos de nuestros equipos electrónicos no es el país en el cual los equipos son más caros, pero encontramos ejemplos como este caso suscitado y súper mediático de centros poblados
en el cual de pronto la corrupción se roba exactamente esos recursos para poder conectar escuelas, colegios, centros rurales y hace un poco difícil que todo el país esté conectado. Segundo, en muchas regiones el servicio prácticamente tiene que ser satelital y eso es lo que quería el Ministerio de las TIC, poder acceder a proveedores que lo hagan de una forma rápida, segura, económica, entre pocas palabras. Y la segunda también se debe a una alfabetización de las TICs, de las TACs y de las TEP, cómo la gente o los ciudadanos pues se apropian de estas tecnologías, cómo las median, cómo es su consumo. Entonces también puede ser ese 38% de que pronto tenemos los equipos, tenemos esto, pero no sabemos qué hacer con ellos. Y el tercero consideraría también cuál es el papel que tienen la gente que está conectada. Hablamos ahora de ese papel de prosumidor en el cual no solo consumimos, sino también producimos contenidos. Entonces creo que esos tres elementos son fundamentales al tener un valor como tan bajo de conexión, que es el 40%. Sé que las metas de los gobiernos es para el 2033 tener por lo menos el 70 o el 80% de los colombianos conectados. Entonces, pues esto tiene que llevar no solo una política de inversión, sino también de regulación. ¿Cuál cree que es el proceso para potencializar la industria nacional de empresas de tecnología que conecten al país? Hay algo importante en cuál es el proceso para potenciar las industrias nacionales en las tecnologías y es comenzar a hablar el concepto de e-business relacionado a empresas digitales. Y cuando hablamos de este proceso de empresas digitales, no hablo de tener una página ni de pronto estar en Instagram o Facebook o tener un WhatsApp, que es un comienzo, sino comenzar a digitalizar los procesos dentro de una empresa. Entonces vamos a encontrar que muchas empresas ya tienen sistemas ERP, sistemas CMS, CMR o prácticamente en pocas palabras sistemas en el cual yo puedo acceder rápidamente a ver el inventario de mi empresa, cuánto se consume, a dónde se está yendo, pero todo eso se hace de una parte digital, cómo me relaciono con el cliente, cómo son las estrategias de marketing, todo esto está en lo que conocemos como sistemas ERP. Pero los sistemas ARP tienen un problema, es que son sistemas robustos, ahora se alimentan con inteligencia artificial, con base de datos. Entonces esos sistemas cuestan, por eso en Colombia son muy pocas las empresas que las podemos denominar como e-business, en el cuales todos sus procesos son digitalizados y eso permite tomar decisiones en tiempo real porque tú puedes acceder rápidamente a cuáles son los costos, cómo te ha ido con esos costos, cómo te ha ido con la del marketing, con las ventas, cómo te relacionas con el cliente. Entonces todos esos ecosistemas hacen que es necesario digitalizar los procesos y nosotros empezamos a digitalizar o a entender la necesidad que tiene de digitalizar los procesos. Prácticamente en pandemia muchas empresas no tenían digitalizado ni su menú, ni sus catálogos, ni el sistema de comunicación con sus empleados. Entonces hasta ahora estamos empezando a entender lo que es la digitalización enfocada a las empresas. ¿Por qué cree que son tan pocas las empresas que concentran los servicios de telefonía móvil e Internet en el país? Le contaba, Colombia a partir de su geografía es un poco difícil la conexión porque todos sabemos que esa conexión necesita algunas antenas repetidoras, necesita algunos equipos, necesita lo que te digo, hasta incluso a veces satélites, cables subterráneos, etcétera. Y eso necesita una inversión extra y en nuestro caso te coloco un ejemplo, de pronto colocar una antena repetidora en Noruega puede ser mucho más fácil que colocarla en la cordillera central en Colombia y a partir también de la propia seguridad, o sea, hay regiones en las cuales no puedes entrar por los entes o por los grupos armados más bien, entonces hace un poco difícil que sean pocas empresas
las que tienen la maquinaria y el presupuesto para generar esa conexión y la tecnología. Entonces, por eso acá tuvimos esa corriente mexicana de Carlos Slim con todo lo que fue Telmex, etcétera. Claro, de tener esa tecnología, esos componentes, no solo eso, sino el personal que te pueda dar una conexión o sostener la plataforma. Entonces, tenemos que entender que prácticamente es material, es personal extranjero. Y ahorita es que encontramos estos nuevos competidores en el cual algunos subcontratan esa tecnología de otras empresas y prácticamente se vuelve lo que llamaríamos un modelo de negocio de tres o cuatro, precisamente por eso, por el capital que se debe invertir, aunque nosotros tenemos el caso de la empresa de teléfonos de Bogotá, la ETB, que ha venido con capital extranjero también y una parte colombiano, pues en ese proceso de poder conectar el país, pero se necesita un capital bastante fuerte y como te contaba, no solo la tecnología, sino el personal, el talento que te pueda mantener. ¿Cómo es la regulación del Internet en Colombia? Bueno, ya sabemos que el Ministerio de las TICs, y es más, en 2021 creo que fue el año en el cual a partir de lo que te contaba de la pandemia comenzamos a entender cómo se regula el Internet. Hay una ley, la 2108 del 2021, que prácticamente da ese carácter esencial como un servicio como el agua, como la luz, un servicio importante o esencial en la comunidad. ¿Cuál ha sido el apoyo estatal en temas de infraestructura y presupuesto en conectividad? Entender que desde 2018-19 se comienza a hablar que es necesario regular el Internet. Tenemos que entender esa regulación puede ser desde el lado técnica, pero también podemos entender la regulación de cómo es el acceso, cómo es el control, el manejo de la información de los diferentes internautas. Entonces, pues vamos a encontrar la ley 2108 en el cual en pocas palabras pues nos dice que el internet es un servicio necesario, así como el agua, como la luz, que toda persona colombiana pues debe tener. También vamos a encontrar pues la ley 1341, si no estoy mal, en el cual pues habla sobre la protección, cuál debe ser la cobertura, la calidad del servicio que tiene el Internet y sobre los presupuestos de conectividad. Cuando vemos los presupuestos de los diferentes ministerios, encontramos que el Ministerio de las TRIC podría estar entre el cuarto y quinto en presupuesto. Consideraría que debería subir de pronto a un segundo o un tercer lugar por encima del propio Ministerio de Defensa, en el cual sabemos la importancia que tiene la mediación, las TICs, las TACs y las TEPS para generar un desarrollo no solo cultural, científico, económico dentro de la región. Entonces considero que sí falta un poco más de presupuesto, de querer conectar las diferentes regiones y lo más importante, que suscita el caso de centros poblados, pues que esa plata no quede en manos corruptas o en amigos, sino que realmente queden empresas serias que permitan la conexión. Pues así damos por terminada esta entrevista con bastantes reflexiones acerca de cómo en Colombia efectivamente se necesitan aún bastantes procesos de alfabetización tecnológica para poder avanzar como sociedad y país. Esto fue todo por este episodio. Nos estaremos escuchando en el próximo.